Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a tratar el tema número 3 del segundo trimestre, que se titula Fuerza 1. Antes de iniciar, recordar que es necesario mirar el video tutorial de la clase, realizar el resumen de la clase en tu cuaderno, desarrollar los ejercicios según el video tutorial y una vez terminado vas a ir a Chamilo y a responder la práctica del día de hoy en el icono de ejercicios. Bien, entonces hablaremos acerca de lo que es la fuerza. ¿Qué cosa es la fuerza? Bueno, básicamente la fuerza es todo aquello que está o que es capaz de mover o modificar el estado de un cuerpo. Por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, detenido o en reposo, al aplicársele una fuerza, entonces este comenzará a moverse, bien, como efecto de aplicación de esa fuerza. También si tenemos un cuerpo y este presenta una deformación, es porque se le ha aplicado a toda una fuerza. Entonces una fuerza es todo aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos y así también deformarlos. ¿Y qué significa deformarlos? Bueno, veamos algo ilustrativo de este enunciado. Por ejemplo, al producir movimiento, tenemos acá esta imagen donde observamos cómo estas canicas metálicas son atraídas por una fuerza magnética, lo cual ocasiona por supuesto un movimiento. También cuando hablamos de producir la deformación, podemos observar acá en esta imagen cómo se comprime esa pelota de béisbol hasta que se deforma. Observemos que cambia de forma, a eso nos referimos con que se deforma, cambia de forma, sufre un cambio en su forma. Entonces las fuerzas son capaces de modificar el estado de un cuerpo y se representan mediante flechas o vectores. Ya estos conceptos lo hemos visto previamente cuando hablábamos de los vectores. Entonces estos vectores, estas flechas me van a permitir a mí, por ejemplo, definir el punto de aplicación o el origen de la flecha, la magnitud o el módulo, el sentido es hacia dónde se dirige y la dirección es la orientación de la fuerza. Esta dirección puede ser horizontal o vertical y el sentido puede ser de izquierda a derecha, arriba o abajo. Entonces acá tenemos también algunas ilustraciones, como por ejemplo el paracaidista, quien una vez lanzado de su avión, pues comienza un movimiento vertical hacia abajo. En el caso de este vehículo también observaremos que el vehículo se mueve a la izquierda en dirección horizontal. Y finalmente, como podemos ver en la imagen, este cohete se está moviendo en el sentido hacia arriba en dirección vertical. Comentaremos rápidamente acerca de lo que son las leyes de Newton. La fuerza es consecuencia de una de las leyes de Newton. Isaac Newton fue un científico británico que se encargó de formular lo que se conocen como las leyes fundamentales de la mecánica o la mecánica clásica. Entonces hablaremos, por ejemplo, de la primera ley de Newton. Habla acerca de la ley de la inercia, que es aquella que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa le haga cambiar. ¿Esto qué significa exactamente? Bueno, para eso podemos visualizarlo a través de un ejemplo. El ejemplo me dice que yo puedo tomar un objeto y atarlo a una cuerda y hacerlo girar. Y luego de que está girando puedo soltar ese objeto y veremos que ese objeto deja de hacer un movimiento circular y comienza a hacer un movimiento rectilíneo, o es decir, en línea recta. Eso es lo que quiere decir ese concepto. Muy bien. Entonces acá una representación de lo que sería el movimiento de ese cuerpo una vez que es soltado por la fuerza. También a través del enunciado de la ley de la inercia podemos establecer que un cuerpo está en reposo siempre que las fuerzas que actúan sobre él sumadas me den como resultado cero. Por eso observamos acá el símbolo que tenemos aquí significa suma y simplemente se lee como suma de las fuerzas igual a cero. En este caso, por ejemplo, la suma de las fuerzas en X igual a 0 y la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Luego veremos la segunda ley de Newton, que es a la que nos vamos a dedicar el día de hoy, es la ley de la fuerza.
me expresa que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza, y esta fuerza es proporcional a la masa del objeto y a la aceleración que adquiere. Eso lo podemos ver también a través de un ejemplo, tal como me lo expresa acá el enunciado. Me habla de que si se empuja un mueble grande y pesado, se siente que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Entonces, obviamente, la masa del cuerpo influye en la cantidad de fuerza que debes aplicar. También podemos establecer matemáticamente cómo calcular la fuerza, y aquí tenemos, por ejemplo, que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Recordando, por supuesto, que la fuerza va a estar expresada en Newton. Bien, esa es la unidad de la fuerza. Va a estar expresada en Newton. La aceleración va a estar expresada como metros sobre segundos elevados al cuadrado. ¿Ok? No se nos olvide eso. Y la masa va a estar expresada como kilogramos. ¿Ok? Así, de esa manera va a estar expresada la fuerza. Entonces también vamos a mirar, así como trabajamos en el movimiento rectilíneo uniforme, un triángulo mágico que era una regla mnemotécnica, vamos a trabajar también lo que es la fuerza. Y vamos a establecer en este triángulo la fuerza en la parte superior y en la parte inferior la masa y la aceleración. Es una forma gráfica de expresar la ecuación de la fuerza que tenemos en la pizarra. ¿Qué vamos a hacer con este triángulo? Muy sencillo. Cuando necesitemos calcular alguno de los parámetros, alguno de los elementos de la ecuación de la segunda ley de Newton, lo que voy a hacer es tapar con el dedo lo que me haga falta. Así, por ejemplo, si necesito determinar cuál es el valor de la fuerza, yo puedo entonces establecer acá, tapar la fuerza, y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la fuerza es igual a masa por aceleración, que es lo que teníamos escrito hace un rato. Entonces vamos a cambiar el color acá para que se vea mejor. Dice: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí lo tenemos. Bien. Ahora bien, si ya yo no deseo calcular la fuerza, sino que por el contrario deseo calcular la masa, pues de igual forma voy a tapar la letra que representa la masa, que en este caso es M. ¿Y qué me va a quedar? Que la masa va a ser igual a la fuerza dividido entre la aceleración. La fuerza dividido entre la aceleración. Así me va a quedar. Ahora, si ya yo no quiero calcular la masa y deseo calcular la aceleración, pues simplemente procedo a cubrir la letra A. Y me va a quedar entonces que la aceleración, si la representamos con una minúscula, va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza dividido entre la masa. Y ahí tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar en los temas por venir. Bien, continuamos entonces. La tercera ley de Newton me establece que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero, pero en sentido contrario. Eso ocurre, volvemos nuevamente al ejemplo del mueble. Si yo estoy sentado sobre una silla con ruedas, al momento de yo aplicar una fuerza sobre la pared o sobre un mueble adherido a la pared, vamos a observar, vamos a verificar que yo me voy a desplazar en el sentido contrario a la como yo hice la fuerza. Si yo empujé hacia la derecha, entonces me veré impulsado hacia la izquierda, que es lo que estamos representando acá. Y del mismo modo establecer que la fuerza, si yo tengo la fuerza de A sobre B, es lo mismo que decir la fuerza de B sobre A. Son iguales en módulo, pero distintas en el sentido. Bien, continuamos. Para cerrar lo que sería la parte teórica, entonces recordaremos: la fuerza es una magnitud vectorial, la representamos a través de vectores. En el sistema internacional la unidad de medición es el Newton, no se nos olvide, por favor. Esto es muy importante que no se nos olvide. En el sistema internacional la unidad de la fuerza es el Newton. Y ahora vamos a proceder a conversar acerca de lo que son los tipos de fuerza. Nuevamente vemos ahora a un individuo acá en este pequeño video donde está practicando paracaidismo, se lanza del avión y comienza un movimiento descendente.
Ese movimiento es consecuencia de la fuerza de gravedad o el peso, que es el primer tipo de fuerza que vamos a hablar ahorita. La gravedad o el peso es la fuerza con la que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra y siempre apunta hacia abajo. ¿Cómo calculamos entonces ese peso? Podemos observar acá. El peso, que también es una fuerza, es la masa por la gravedad, que es la aceleración. En este caso, tenemos acá un ejemplo dentro del mismo enunciado. Si tengo un cuerpo que pesa 3 kilogramos y quiero saber cuál es su peso, pues multiplico 3 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado y eso me da como resultado 30 newton. Es lo que tenemos acá representado. Continuamos. La otra fuerza que vamos a conocer el día de hoy es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza que está presente en cuerdas y cables y siempre se va a graficar saliendo del cuerpo. Si observamos acá la imagen en movimiento, veremos que hay un grupo de personas tensando una cuerda, ¿verdad? Es el famoso juego de la cuerda. Y si vemos acá la representación gráfica, observaremos que tenemos acá un cuerpo suspendido a través de un cable y veremos cómo se está representando la tensión. Se está representando la tensión como una flecha que está justo ubicada sobre la cuerda o el cable. Del mismo modo tenemos este otro cuerpo que está suspendido por 2 cuerdas y de igual manera sobre cada una de las cuerdas estamos dibujando el vector que representa la tensión. Esos vectores van sobre la cuerda y siempre saliendo del cuerpo tal como lo hemos establecido hace un momento. La siguiente fuerza que vamos a conocer es la fuerza normal o fuerza de reacción normal, que es la fuerza que ejerce una superficie contra un objeto. Siempre se va a graficar entrando al cuerpo y formando un ángulo de 90 grados. Entonces acá podríamos observar, por ejemplo, en este caso del libro, vemos esta flecha que representa la fuerza normal y esta otra flecha que representa el peso. Bien, como podemos observar, son opuestas. El peso y la fuerza normal son opuestas. El peso siempre va a apuntar hacia abajo y la fuerza normal siempre va a apuntar hacia arriba. La otra fuerza que vamos a conocer es la fuerza de rozamiento o fuerza de roce. La fuerza de roce es la que se opone al movimiento y surge cuando el cuerpo se mueve en una superficie áspera. Siempre se va a graficar opuesta al movimiento. Entonces podemos observar acá en esta imagen cómo un individuo trata de mover una esfera. Bien, entonces acá rápidamente puedo yo determinar que el individuo ejerce una fuerza, o esta persona está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, y a su vez el roce de la bola sobre la superficie hace una fuerza opuesta que iría en sentido izquierdo, como lo vemos acá. Entonces aquí veremos, como dije hace un momento, así sería la fuerza de roce o rozamiento, y en esta otra veremos la fuerza aplicada o la fuerza en movimiento. Bien, entonces ahí tenemos ya representado lo que vemos en los dibujos de más arriba. Tanto en el dibujo donde sale el carrito como donde vemos una esfera, vemos que la fuerza de roce es opuesta, se dirige en sentido contrario al movimiento. Eso es lo que nos está ilustrando acá. Bien, continuamos. Ahora observemos estas dos imágenes con mucha atención. En la imagen de la izquierda vemos una grúa que sujeta un peso, un cuerpo. En la imagen de la derecha vemos cómo una grúa cae en el vacío. ¿A qué se debe esto? Pues muy sencillo, como lo debes estar imaginando. La grúa tiene que vencer el peso o debe ser capaz de soportar el peso que se está colocando en el cable. Y el cable a su vez va a ejercer una tensión hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Pues muy sencillo. En el caso que tenemos del lado izquierdo, vamos a observar que efectivamente la grúa es capaz de sostener el cuerpo
y se apoya en la tensión que ejerce el cable. Por lo tanto, acá el cuerpo no va a caer. Sin embargo, en la figura que tenemos a la derecha, observaremos cómo el peso que está sosteniendo la grúa la obliga a caer. Y eso es lo que vamos a ver. En este caso hay tensión en el cable, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el peso es mayor a la masa de la grúa que lo sostiene, por lo tanto el peso es el que termina venciendo en este caso. Bien. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos que te van a servir para avanzar en el libro. Vamos con el ejercicio número 2. La pregunta dice: calcule la fuerza de gravedad de una persona de 60 kilogramos. Entonces nosotros debemos recordar la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien, en el caso de la fuerza de gravedad o el peso, entonces sería que el peso es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa en este momento? En este momento la masa vale 60 kilogramos. Entonces serían 60 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, que siempre va a ser 10 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué me resta por hacer acá? Pues simplemente me resta ahora realizar la multiplicación correspondiente. En este caso, 60 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado me da como resultado que el peso va a ser igual a 600 newton. Y ahí lo tenemos ya respondido. Bien, este sería el ejercicio número 2 del libro. Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice que grafique la fuerza de gravedad. Hace un rato, cuando hablábamos del peso y la tensión, habíamos dicho que lo que es la fuerza de gravedad o el peso siempre va a apuntar en dirección hacia abajo y de manera perpendicular al cuerpo. Entonces, en este caso, podemos representar con esta flecha de color roja el peso o fuerza de gravedad. Sencillo. En el ejercicio número 4, la pregunta es que grafique la fuerza de tensión. Habíamos dicho que la tensión es la fuerza que está siempre presente en cables y en cuerdas, y que cuando dibujáramos esa fuerza la vamos a dibujar sobre la misma cuerda. Entonces quiere decir que la fuerza de tensión que me están pidiendo deberíamos dibujarla de esta manera como lo acabamos de hacer. Y esto pasaría a ser la tensión en la cuerda. Bien, ahí tenemos respondidas las 3 primeras preguntas del libro. Pasemos a la siguiente. Vamos ahora a graficar el peso del bloque. No olvidemos que al graficar el peso debemos graficarlo siempre como una flecha apuntando hacia abajo, igual que en el caso anterior, y esto pasaría a llamarse el peso. Así se llama este vector. En el problema número 7 me preguntan o me piden que grafique la fuerza de roce. Nuevamente acá, recordemos, la fuerza de roce se opone al movimiento. Entonces, con esta flecha le vamos a colocar aquí su nombre, que sería el rozamiento. ¿Ok? Y la última pregunta, de la pregunta número 8, en este caso, pregunta número 8, ¿cuál es la fuerza que se genera en cuerdas? Ya lo hemos dicho con anterioridad, en cuerdas y cables se genera una fuerza que se llama tensión. Bien, correcto. Entonces vamos ahora a trabajar en el libro, y una vez que hayas resuelto los ejercicios del libro, pasarás al icono de ejercicios en Chamilo a dar tu práctica, donde responderás 3 preguntas. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Espero vernos pronto. Dios los bendiga.